Muy buenas noches. Nosotros somos el CIPA CMG. Tenemos como investigación y análisis hablar sobre el de Inglaterra y una pequeña comparación a la Reserva Federal de Estados Unidos. Nuestro grupo está conformado por Catalina Espinosa, Mayra Quintero y Gustavo Vanegas. Por temas de salud, nuestra compañera Catalina Espinosa no puede salir en el video. Ella de igual forma hará llegar los soportes directamente a la profesora, pero pues en este momento vamos a hacer hablar sobre esta pequeña investigación. Una pequeña introducción, al Banco de Inglaterra, fundado en 1694, es el Banco Central del Reino Unido, encargado de la estabilidad monetaria o el control de la inflación y financiera. Es algo similar a la Federal de Estados Unidos, que fija tasas de interés y emite billetes. Aunque ambos son vitales, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un mandato dual eh, de empleo y precios, mientras que el Banco de Inglaterra se centra más en la inflación. Es una institución centralizada a diferencia de la estructura regional de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ambos son cruciales para la economía. Una estructura organizativa, el Banco de Inglaterra es fundado en 1694, es el Banco Central del Reino Unido, gobernado por un Comité de Política Monetaria, MPC, que fija las tasas de interés y orienta la política monetaria. Está compuesto por 9 miembros: el gobernador, 3 vicegobernadores, un economista jefe y 4 miembros externos. Tiene una junta de directores, pero las decisiones o las claves de política monetaria están en manos del MPC. La Reserva Federal de Estados Unidos fue fundada en 1913, es el Banco Central de Estados Unidos, compuesta por una junta de gobernadores, 7 miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos del gobierno que sea actual, 12 bancos regionales y el Comité Federal del Mercado Abierto, la FOMC, que toma decisiones de política monetaria. El FOMC incluye a 7 gobernadores y 5 presidentes de los bancos regionales rotativos. En las funciones y objetivos podemos encontrar en el Banco de Inglaterra que se mantiene la estabilidad de precios, objetivo de inflación el 2%, estabilidad financiera del sistema bancario, supervisión macroprudencial y microprudencial, junto con la autoridad de regulación prudencial, la emisión de billetes. Y en la Reserva Federal podemos encontrar el triple mandato, pleno empleo, estabilidad de precios e intereses moderados a largo plazo, supervisión y bancaria y regulación financiera, control del sistema monetario y emisión de dólares. Instrumentos de política monetaria. En el Banco de Inglaterra podemos encontrar la tasa de interés, que es la tasa de referencia fijada por el MPC, y en la Reserva Federal encontramos tasa de fondos federales fijadas por la FOMC. Operaciones de mercado abierto encontramos en el Banco de Inglaterra y compraventa de bonos gubernamentales, y en la Reserva Federal encontramos la compraventa de activos, bonos, MBS, etc. Encontramos en el Banco de Inglaterra requerimientos de reserva limitados en el Reino Unido y en la Reserva Federal usados principalmente antes del 2008. Facilidades de crédito. En el Banco de Inglaterra es la línea de liquidez y financiamiento, y en la Reserva Federal ventana de descuento y facilidades de emergencia. Estabilidad y crisis. En el Banco de Inglaterra encontramos que durante la crisis financiera del 2008 implementó políticas no convencionales como el quantitative easing. En el contexto del Brexit, la pandemia tomó medidas de emergencia, redujo la tasa al 0,1% en 2020, expandió el QE y ofreció liquidez al sistema bancario. En la Reserva Federal reaccionó agresivamente a la crisis del 2008 y a la pandemia del 2020 con reducciones de tasas, compra masiva de activos y apoyo a empresas y gobiernos locales. Desde el 2022 ha aumentado drásticamente las tasas para combatir la inflación tras la pandemia. La relación con la economía global. En el Banco de Inglaterra tiene influencia considerable en los mercados financieros europeos y globales, especialmente por la relevancia de la City de Londres como centro financiero. El valor de la libra esterlina, las tasas de interés británicas
y sus decisiones afectan al comercio e inversión internacional, mientras en la Reserva Federal tiene un impacto mucho mayor a escala global por la hegemonía del dólar como moneda de reserva y su uso en comercio mundial. Las decisiones de la Reserva Federal afectan tasas globales, flujos de capital y tipos de cambio. Al realizar una comparación con la Reserva Federal, en el aspecto de autonomía, el Banco de Inglaterra tiene una alta autonomía, aunque su mandato es fijado por el gobierno británico, mientras en la Reserva Federal igualmente tiene alta independencia legal del gobierno, pero con supervisión del Congreso. En el mandato del Banco de Inglaterra tiene estabilidad de precios principalmente. La toma de decisiones son 9 miembros, incluyendo externos. Y en la Reserva Federal incluye 12 miembros, 7 gobernadores, más 5 bancos regionales. Las herramientas que usa el Banco de Inglaterra son tasas, operaciones de mercado, Bravo. mientras que en la Reserva Federal son con mayor uso de herramientas no convencionales. Como tal, un impacto global. El Banco de Inglaterra es de menor influencia global, aunque relevante en Europa y el sistema financiero internacional debido al peso de Londres. Mientras que en la Reserva Federal, altamente influyente, cambios en las tasas que afectan a países emergentes, como por ejemplo fuga de capitales cuando suben las tasas, y a economías desarrolladas. En cuanto a la influencia de la Reserva Federal en países emergentes y desarrollados, tiene una enorme influencia cuando sube la tasa. Países emergentes enfrentan presiones cambiarias, encarecimiento de la deuda externa y menor inversión extranjera. También afecta el costo del crédito en Europa, Asia y América Latina. Las decisiones de la Reserva Federal pueden desencadenar ciclos de auge y crisis en países vulnerables. Acá tenemos una pequeña comparativa eh, del Banco de Inglaterra en cuanto a la autonomía, mandato, herramientas e impacto global. Es que efectivamente mm, son un poco no muy lejanas en cuanto a la capacidad de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como conclusión, encontramos que el Banco de Inglaterra es una institución sólida, con un mandato claro de estabilidad de precios y un papel fundamental en el sistema financiero británico. Su impacto internacional es considerable, pero limitado en comparación con la Reserva Federal, que tiene un papel preponderante en la economía global debido al uso del dólar y su capacidad para afectar los flujos de capital internacionales. La política monetaria del Banco de Inglaterra influye directamente en las tasas de interés británicas, la inflación y el crecimiento económico nacional. Sin embargo, la Fed es el actor dominante en términos de influencia global y sus decisiones tienen implicaciones más amplias sobre la economía mundial, especialmente en mercados emergentes y el comercio internacional. En la siguiente página encontramos las bibliografías y muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes este video. Que tengan muy buena noche. Gracias por todo.